Y procedo entonces a compartirles el escritorio para trabajar esta noche. Ok. Vamos a iniciar hoy haciendo una reflexión sobre lo que es la programación modular y cómo se debe plantear. Y para ello voy a tomar la participación del compañero Hurtado Monsalve Dubán Andrei, que pues desafortunadamente no está aquí. Anderson Cristian Mateo no está, no importa. Para que veamos, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar el foro y miraron el aporte del compañero. Voy a abrir el archivo. Dice foro 3 PCC, abrir. Lo voy a abrir directamente. Este es el archivo que el compañero nos comparte. En el foro yo le digo a Dubán que el algoritmo no cumple con los criterios de programación modular por lo siguiente. Y le enuncio. En el algoritmo principal no se debe hacer captura o lectura de información de forma directa con leer, sino a través de funciones que validen el dato ingresado. Entonces, primer error, porque ya estamos con programación modular. Entonces, mire que él dice, algoritmo IMC, índice de masa corporal significa eso. Entonces, él dice leer estatura y leer peso. Pues ya no podemos hacer ese tipo de lectura. Recuerde que en el encuentro pasado hicimos dos ejemplos donde utilizamos la función leer valor, leer cadena y leer carácter. Esas tres funciones yo les dije que se podían seguir utilizando porque necesitamos a partir de ese momento empezar a validar los datos ingresados. Entonces, primer error, si me lo hacen así, está malo. 2, la función índice cálculo está sobrecargada de funcionalidad. Se recuerda que una función o subproceso solo debe realizar una única tarea o actividad. En este caso realiza un proceso y una visualización, una validación con el condicional sí. Entonces, mire, está haciendo un proceso que es un cálculo y está haciendo validación con el condicional sí. Adicional, el condicional sí está mal implementado. No es conveniente aplicar un condicional simple porque esto torna lento a las aplicaciones. Imagínense un software real donde haya que validar 100 condiciones, ¿sí? Para tomar una decisión. Tendríamos que hacer 100 condiciones como estas. ¿Y qué pasa? El computador debe revisarlas una por una para determinar dónde está o si se cumple o no y hacer el proceso. Entonces aquí se debe utilizar un condicional múltiple con el sí, entonces si no, y de esa manera si la primera condición que se evalúa es verdad, el resto de las condiciones se omiten porque ya no se van a cumplir. Entonces, algunas aplicaciones se tornan lentas es por la forma estructurada como están desarrolladas, o sea, no tienen un buen desarrollo, se está aplicando, en este caso, por ejemplo, un condicional mal estructurado, porque lo desarrolló con un condicional simple y se debe hacer uso de un condicional múltiple, para evitar que se tengan que revisar todas las condiciones para validar su respuesta. Entonces, ese es el otro error más que se cometió en este ejercicio. Bueno, eso es lo que está aquí. Se debe entonces realizar unas funciones para ingresar o capturar los datos de entrada. ¿Sí? Las que comentábamos es leer cadena, leer valor y leer carácter. Una función para realizar el proceso, o sea, el cálculo. Una función para validar el condicional sí y una función para mostrar los resultados. Entonces, si nosotros miramos el ejercicio, pues, si yo tuviera que calificar ese ejercicio, le pongo un 1, ¿sí? Porque no cumple con los criterios de programación. Él puede que yo lo ejecute, me dice que ingrese la estatura en metros, 1.86 por ejemplo, y que ingrese el peso, voy a decir tiene 84 kilogramos. Y él me dice, se encuentra en un peso normal. El resultado es correcto. Está funcionando bien porque muestra. Pero
más que resultado yo califico la estructura. Sí, por eso, cuando miramos el contenido del trabajo 2, que quiero que quede claro, vamos a hacer el mismo ejercicio de el peaje, pero aquí en las instrucciones se les recuerda. Dice, desarrollar algoritmos PCIN de acuerdo al análisis y programa realizado en la actividad 2. Aplicando programación modular, funciones, subprocesos y parámetros por valor y referencia. Tener en cuenta que una función o subproceso, fíjese, solo realiza una única actividad o tarea. Es incorrecto que en una función se hagan, por ejemplo, lecturas de datos, proceso y visualización de información. En el algoritmo principal no se debe hacer lectura de datos ni visualización de información de forma directa, sino a través de una función o subproceso. Es decir, yo no puedo utilizar escribir ni leer directamente, sino con funciones. Los datos de entrada se deben capturar a través de funciones o subprocesos, ya eso está ahí. La entrada de datos se debe validar que solo permite el ingreso de datos permitido, por ejemplo. Si va a ingresar una nota, solo debe permitirse valores entre 0 y 5. Por fuera de ese rango, se debe informar al usuario mediante un mensaje que no es válido el dato ingresado. No se debe hacer uso indiscriminado de parámetros por referencia porque sobrecargan la memoria del PC. Ya les había indicado en el encuentro anterior que los parámetros por referencias se deben trabajar de una forma muy precisa, muy necesaria, solo cuando sea estrictamente necesario. De lo contrario, debemos usar los parámetros por valor. ¿Sí? El algoritmo principal no se debe realizar ningún tipo de validación con el condicional sí o según. Se deben hacer a través de funciones o subprocesos. En el algoritmo principal no se debe hacer lecturas de datos de forma directa con la sentencia leer. Solo está permitido a través de funciones. En el algoritmo principal no debe existir ningún proceso, fórmula matemática. Estos se deben diseñar a través de funciones o subprocesos. En una función o subproceso no deben coexistir ingresos de información, lectura de datos, procesos, fórmula matemática y salida. Recuerde que una función o subproceso realiza solo una actividad o tarea. Las funciones o subprocesos se deben diseñar lo más general posible que permitan ser utilizadas en un algoritmo varias veces, o lo que es lo mismo, reutilización de código, mediante el llamado de diferentes parámetros. Listo. Todas son algunas de las condiciones que tenemos que cumplir. Entonces vemos aquí que el ejercicio no cumple con esas características. Entonces, aquí le respondo y adjunto el archivo. Pues diseñé el algoritmo para que ustedes vean. Por eso les pregunto, si no accedieron al foro, el foro hay que revisarlo y la idea es hacerlo participativo. Entonces miren esta gran diferencia entre lo que tiene el archivo propuesto por el compañero. Miren cómo está el algoritmo principal. Pues, utiliza escribir, utiliza leer y eso no se debe hacer. Entonces, ¿cómo se hace? La estatura se hace a través de una función que se llama leer valor, porque lo que voy a ingresar es un valor. Y le digo que puede estar entre 1 y 2.5. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya en el planeta alguien que mida más de 2.5 metros. Y si lo hubiera, pues entonces cambiamos el parámetro aquí de pronto para que sean los 2.5, sino 3, entre 1 y 3. No habría problema. El peso, entre 10 y 400, pues un valor que se me ocurrió allí. No sé si habrá alguien que pese más de 400 kilos. Una función para calcular el índice de masa corporal, que tiene dos parámetros, peso y estatura. Y la respuesta, donde se va a validar el índice de la masa corporal. Y vamos a mostrar el resultado en la función mostrar datos. Entonces, mire que tenemos las funciones leer valor, que habíamos visto en el encuentro anterior, leer cadena, o carácter, perdón, porque no vamos a utilizar leer cadena porque solo se ingresa el peso y la estatura. Y leer carácter para decir sí o no. Entonces, mire cómo está aquí, calcular índice de masa corporal, mire que solo hace un proceso. Y la validación del validar el índice de masa corporal, mire que está el condicional múltiple. Si índice es menor que 18.5,
la respuesta es se encuentra en peso bajo. Si no, si índice menor que 25 se encuentra en un peso normal. Si no, si índice menor que 30 se encuentra en sobrepeso. Y si no, se encuentra en obesidad. Entonces, de esta forma es un condicional múltiple que ya se lo hemos visto en el encuentro sincrónico 2. Y finalmente la función mostrar para mostrar la respuesta. Aquí solo es un solo dato, pero normalmente puede ser más. Entonces, miren la estructura, cómo es totalmente diferente. Este es programación modular y es como debemos aspirar a diseñar o a desarrollar mejor los algoritmos, aplicando pues la metodología. Entonces, repito, hago este paralelo para que no sigamos cometiendo este tipo de errores, ¿sí? Porque aunque el algoritmo funciona, ejecuta y arroja el resultado correcto, la estructuración como tal no cumple con las características de lo que es la programación modular y en ese caso pues yo lo calificaría con un 1, ¿sí? Porque no está cumpliendo esas características. Bien, entonces no sé si queda claro o tienen alguna inquietud allí. Profe, yo tengo una duda. Entonces, este de índice de masa corporal, pues este ejercicio es muy similar al del peaje. Se tiene que utilizar ese angular también. Sí, en el trabajo 2 que ya está disponible a partir de hoy, si se da cuenta es el mismo ejercicio, el mismo enunciado que hicimos en la actividad 2, que ya les califiqué y les retroalimenté hoy. Y es el mismo, exactamente el mismo ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se va a desarrollar el algoritmo en PCI de acuerdo con el análisis de problema realizado en la actividad 2, 20%, pero aplicando programación modular. Y esto significa funciones, subprocesos y parámetros por valor y referencia, ¿sí? Así está indicado, mírenlo ahí. Entonces, es el mismo ejercicio de la actividad 2, pero ahora en la parte práctica. Vamos a programar el algoritmo en PCI, aplicando programación modular. Listo, Mateo. ¿Alguien más? Anderson, Cristian, Norma. Normalmente, ingeniero. Listo, Anderson. Bueno, bien. Entonces, que hecha la aclaración, pues vamos a desarrollar entonces. Yo procedo a cerrar. Es más, pueden bajar los dos archivos, ya se dieron cuenta que están allí en el foro. Voy a ver ahorita que tenga el espacio para revisar los otros dos aportes, porque aquí hay un aporte de Hurtado. Ah, bueno, Hurtado me respondió de Espinal Araque Sara Yasmín y de Rendón, que todavía no. Bueno, Rendón lo que propone allí es un, digamos, proceso, su rutina de funciones, salida, valor de retorno y como un diagrama allí. Solo me faltaría de mirar el de Espinal, que no he podido porque hoy estuve calificándole pues la actividad 2. Pero ya me pongo en eso, ya organizo y reviso para también a realimentar. Bueno, yo les había contado que vamos a hacer en el día de hoy el análisis. Aquí creé una carpeta, está el archivo chat 1 que habíamos hecho, recuerda, el análisis al problema que habíamos hecho en el encuentro sincrónico 1. Decía, se requiere realizar un algoritmo que determine el número de estudiantes del curso de lógica de programación, el número de mujeres, el número de hombres, el porcentaje de mujeres respecto al total de estudiantes del curso, el porcentaje de hombres respecto al total de estudiantes del curso, promedio de edad de las mujeres, promedio de edad de los hombres y promedio de edad del curso. Y habíamos hecho pues el análisis del problema, ¿verdad? Y también habíamos hecho el chat 2, donde tenemos el algoritmo desarrollado, pero en forma secuencial. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el mismo algoritmo, pero aplicando programación modular. Entonces ya yo tengo aquí un pequeño archivo que está en blanco, pues lo creé, algoritmo. Le vamos a dar aquí el nombre para que coincida chat 4, ¿verdad? En fin, algoritmo, esa es la estructura básica cuando nosotros creamos un algoritmo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a irme
al ejemplo 1 que hicimos y voy a copiar las funciones de lectura, que son leer valor, leer cadena y leer carácter. Esas tres funciones las copio, yo les dije, las podemos reutilizar cada vez que vayamos a hacer un algoritmo, porque ya están hechas y la idea es diseñar funciones así generales que nos permitan reutilizar en los distintos algoritmos. De esta forma, pues yo no tengo que escribir lo mismo siempre. Y esto se amolda a cualquier valor, porque un límite inferior y un límite superior. Una cadena, pues que no esté en blanco, y un carácter que sea dos posibles opciones. Si ya necesito, pues, otras funciones más específicas, ya me tocaría diseñarlas, ¿sí? De momento vamos a utilizar esas tres. Bien. También tengo aquí a la mano, entonces, el análisis. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Cuando estamos en programación modular, yo tengo que irme a los procesos. Ya sabemos que los datos de entrada, pues, no hay problema. Los procesos, yo tengo que mirar qué tengo aquí. Inicialmente, ¿qué es lo que está inicializado en 0? Mire, 1, lo vamos a hacer de 1 en 1. Entonces vamos a crear una función para inicializar esos parámetros en 0. Entonces, en este caso, voy a colocar aquí un comentario que diga funciones adicionales. Vamos a crear una función que se llame inicializar. Y esta función no va a retornar nada, por lo tanto no tiene la variable de retorno, por ejemplo, como la tiene esta, carácter o cadena o valor acá, ¿cierto? Porque va a inicializar. Siempre la función inicializar, pues, los parámetros van a ser por referencia, en este caso, porque vamos a hacer varios parámetros en uno solo. ¿Cuál es el primero? El número de mujeres. Entonces, incluso yo puedo utilizar los mismos nombres. Número de mujeres. Y le digo por referencia. Listo. ¿Qué otro tengo? El número de hombres. Mire, número de hombres. Entonces, los voy a ir marcando uno por uno y lo vamos a ir haciendo. Número de hombres. También lo vamos a colocar por referencia. Sigo mirando. La suma de edad de las mujeres. Entonces, digo suma de edad de las mujeres. Suma de edad de las mujeres. También por referencia. Sigo mirando el análisis y encuentro a la suma de edad de los hombres. Entonces digo aquí suma de edad de los hombres y también lo coloco por referencia. Sigo mirando aquí y ya no tenemos más variables de inicializadas en 0, ¿cierto? Entonces terminamos. Esto serían las variables. Y aquí entonces simplemente lo que vamos a decir es que el número de mujeres, le voy a asignar 0, porque eso es lo que tenemos que hacer. Igual al número de hombres, le vamos a asignar 0. Y el que sigue es la suma de las mujeres. Suma de edad de las mujeres le asignamos 0, al igual que la suma de edad de los hombres. También le vamos a asignar 0. ¿Sí? En este caso ya terminamos. Ay, disculpen, que tengo una rinitis. Ay, qué pena. Estoy con una rinitis esta tarde y me tiene estornudando bastante. Bien. Entonces tenemos aquí nuestras variables ya inicializadas en 0. Entonces para ello creamos la función inicializar y los parámetros se manejan por referencia. ¿Cómo llamo esta función en el algoritmo principal? Pues igual, se llama inicializar. Entonces para no tener que escribirla, copio, ¿sí? Resalto y copio, me vengo a mi algoritmo principal y lo pego. Pero aquí me toca borrar por referencia, porque aquí solo debe ir las variables
separadas por coma. Por eso sale esa cantidad de error, pero yo la borro, no hay problema, y se eliminará el error. ¿Sí? Ahí está, se eliminaron. Entonces queda el nombre de la función, en este caso inicializar, y entre paréntesis los argumentos porque se van a enviar como parámetros. ¿Sí? Miren. ¿Por qué? Porque la función, repito, no está devolviendo nada. Como manejamos parámetros por referencia, lo que haga aquí en esta función, que es esto, asignarle 0, se ve reflejado directamente en estas variables acá. ¿Listo? Bien. Entonces, el primer paso es inicializar las variables en 0. Entonces, busco el análisis del problema. Miren lo importante que es el análisis. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a mirar en los procesos qué procesos tienen una estructura similar. Y esos procesos que tienen una estructura similar me van a servir para poder decir, voy a crear una función general para todos ellos. Entonces, por ejemplo, miren, número de mujeres más 1. Vamos a ponerle a esto un colorcito como este, fucsia. Número de hombres más 1, fucsia. Mire. Número de estudiantes es número de mujeres más hombres. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy sumando dos valores. ¿Y qué estoy haciendo acá arriba? Estoy sumando dos valores. ¿Y qué estoy haciendo acá? Sumando dos valores. Solo que es una constante que es 1 y acá varía. Pero la estructura es la misma. Por lo tanto, esta misma variable, esto mismo me sirve. O sea que esta es una función que tiene, perdón, un proceso que tiene igual estructura. Son la suma de dos valores distintos, ¿verdad? Esta ya es distinta, esta es distinta, y aquí, suma de edad de las mujeres, es la misma, mire, dos valores, por lo tanto también la voy a poner así, igual esta, dos valores. ¿Qué más? Esta no, esta no, esta tampoco. Entonces no la tengo. Listo. Entonces mire, esta que yo acabo de resaltar en fucsia, yo debo definir una función de tal forma que me sume dos valores, ¿sí? Entonces, si ya yo sé que tengo que sumar dos valores, me vengo al algoritmo y acá debajo de donde terminé voy a decir función, entonces voy a colocar, esta me va a devolver un resultado porque va a sumar, le digo ese resultado, le asigno y voy a decir sumar, le voy a dar el nombre, sumar dos valores, así, dos valores. Esa va a ser mi función. Y como voy a sumar dos valores, va a recibir como parámetros valor 1 y valor 2, ¿verdad? Esos son los dos parámetros. Y voy a decir internamente aquí que el resultado le voy a asignar el valor 1 más el valor 2. ¿Sí? Y listo, eso es lo único que va a hacer esa función. No puede hacer más nada porque una función solo hace un proceso y el proceso que está haciendo es sumar dos valores. Y me lo guarda en la variable res y res es la variable de retorno. Listo, ya lo tengo. Entonces, para todas estas que están en fucsia, ya hice la función, sumar dos valores. ¿Sí? Mire que no utilicé ningún nombre, utilicé unos parámetros genéricos. Ahora, ¿qué pasa? Reviso. ¿Qué es esto? Mire. Multiplico un valor por 100 y lo divido entre otro. Entonces, esta le vamos a colocar un color, digamos, este azul. Listo. Sería lo mismo que esta. Multiplico una variable por 100, divido. ¿Qué más hay? ¿Será que me sirve para esta? No, porque aquí simplemente divido. ¿Será que me sirve aquí? No. ¿Y será que me sirve acá? Tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy multiplicando? Solo hay dos. Esas dos tienen estructura similar. Entonces, ¿qué hago? Multiplico y divido. Pues vamos a crear una función que haga ese proceso. Multiplicar, dividir.
En este caso me voy aquí al algoritmo y vamos a crear una función y la voy a llamar así, multiplicar, dividir. Recuerden que el nombre es cualquiera que le queramos dar. No tiene inconveniente. Entonces, yo voy a multiplicar, dividir. Entonces tengo número 1 por 100 entre número de estudiantes, número de hombres por 100 entre número de estudiantes. Entonces vamos a utilizar unas variables genéricas. Entonces, el número de mujeres y el número de hombres lo voy a reemplazar por un valor 1. Por ejemplo, una variable que diga valor 1. El 100, para hacer la función genérica, no voy a utilizar el valor 100 directamente, sino que voy a decir valor 2. Valor 2. Y luego, el número de estudiantes lo voy a utilizar como valor 3. De tal forma que yo pueda multiplicar no siempre por 100, sino por cualquier valor aquí y pueda dividir por cualquier valor. ¿Sí? Esa es una función que se diseña de forma general, de tal forma que yo puedo utilizar cualquier valor para resolver, hacer primero una multiplicación de dos valores y luego dividir. ¿Sí? Entonces me queda así. Y esta variable, esta función debe devolvernos algo. Entonces le digo resultado, vale asigno. Lo que tiene la función, pues lo que va a ser la función. ¿Cierto? Y aquí voy a decir que el resultado va a ser igual o le asigno a quién. Abro paréntesis. El valor 1 por el valor 2. Y todo eso lo divido entre el valor 3. O sea, el orden de las variables se las estoy asignando. Cuando yo diga valor 1, aquí, ¿quién va a ser? Yo tengo que venirme al proceso, por ejemplo, y digo que va a ser el número de mujeres. ¿Y quién es 100? Pues 100 es una constante, se la envío como 100. ¿Y quién es el número de estudiantes? Número de estudiantes. Entonces, el número de mujeres lo va a recibir valor 1, el 100 lo iría a recibir el valor 2 y el número de estudiantes lo recibiría valor 3. Y ya reemplazo aquí el por. Entonces, miren lo importante que es el análisis. Con el análisis yo puedo hacer esa estructuración. Entonces, ya tengo multiplicar, dividir. Sigo mirando el análisis de mi problema. ¿Y esto qué es? Promedio de edad de las mujeres. Esto me sirve para calcular el promedio. ¿Sí? Entonces, mire, estas dos, esa, vamos a ponerle un color, ese no se ve bien, ese promedio y este promedio tienen igual estructuración, simplemente dividir un valor entre otro valor, ¿verdad? Entonces se llama promedio edad de las mujeres. Entonces vamos a crear una función va a devolver un resultado y la voy a llamar promedio. Así, promedio. Función promedio. Está mal escrito función, por eso no me generó la función. Resultado promedio, ahora sí está bien escrito. Bien. Entonces, si miro la estructura, voy a dividir un valor entre otro valor cualquiera. Entonces voy a decir valor 1, coma, valor 2. Y el resultado va a ser el valor 1 dividido entre el valor 2. Ya, eso es lo único que va a hacer esa función que se llama promedio. No va a hacer más nada. Sigo mirando acá el análisis. ¿Y qué me queda? Mire, suma edad mujeres más suma edad hombre
entre el número de estudiantes. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente estoy haciendo lo mismo que acá. Estoy sumando, estoy dividiendo dos valores. Primero sumo y después divido. Pero entonces la misma función esta que está aquí. Por lo tanto, no necesito crear una nueva función, sino que es exactamente la misma función. Miren, porque tiene la misma estructura. Simplemente cuando la vaya a llamar, sumo en el llamado los parámetros, de colocarlos separados, los sumo y se los envío sumado. Y eso me va a funcionar perfectamente. Entonces, mire que ya hemos terminado de diseñar nuestras funciones. Mire, aquí están. Todas. Eso me ayuda. ¿Quién? El análisis y el problema. Si no tengo el análisis y el problema bien estructurado, pues no sabré qué voy a hacer. ¿Sí? No sabré porque lo único que me ayuda en eso es el análisis del problema. Y que tenga bien estructurados los procesos para poder entonces diseñar mis funciones y poderlas más adelante llamar. Bien. Entonces empezamos. Ya sabemos por el ejercicio que habíamos hecho en el encuentro sincrónico que primero inicializamos, ¿verdad? Luego viene el repetir, mire, repetir hasta, pues voy a utilizar exactamente la misma estructura. Luego de inicializar, voy a utilizar el repetir hasta que, y ya sabemos aquí que voy a decir lo mismo, mayúsculas de OP sea igual a N. ¿Sí? No hemos hecho nada distinto hasta aquí. Porque esa es la misma condición, miren. Hasta que mayúscula OP es igual a N. Y el ciclo repetir. Ahora vienen los datos de entrada. Entonces, ¿qué primer dato de entrada que voy a capturar? Es este. La identificación del estudiante, ¿verdad? ¿Eso qué es? Una identificación. Mire, la identificación, aunque lo que va a almacenar es número, hay una regla en programación que dice que toda variable que vaya a almacenar número, pero que no se requiera realizar cálculos con ella, se debe considerar como una variable de tipo cadena. Y la explicación es que estas variables de tipo cadena ocupan menos espacio que un tipo de dato, por ejemplo, entero, real, etc. ¿Sí? Entonces, en este caso la identificación es solo números, pero no vamos a hacer cálculos, las podemos manejar como cadena. Otro ejemplo es el número de teléfono y de celular. Son números, pero nunca vamos a hacer cálculo con ellos, entonces los debemos manejar como cadena. ¿Listo? Por lo tanto, la identificación del estudiante la voy a manejar como cadena. ¿Sí? Entonces me vengo al ejercicio de aquí. ¿La variable cuál es? ID es. Le voy a asignar y voy a llamar a la función entonces que se llama leer cadena. Porque, repito, voy a ingresar la cadena, la identificación, perdón, pero como no hago cálculo con ello, la voy a utilizar de tipo cadena. Entonces sería leer cadena y la función leer cadena, mírenla aquí está, solo tiene un parámetro que es MSG, o sea, un mensaje. ¿Ese mensaje cuál es? El que le acabo de decir aquí, entre comillas, identificación del estudiante. Entonces, eso me va a permitir leer la identificación. ¿Cuál es el siguiente dato? El nombre del estudiante. Entonces, ahí voy a colocar aquí, nombre del estudiante, le voy a asignar y voy a utilizar leer cadena nuevamente. ¿Y por qué? Porque es lo que utilizamos. Y voy a utilizar el mismo mensaje que escribimos acá. El encuentro sincrónico 2 para que me quede exactamente igual. Mire, aquí está, nombre del estudiante. Listo. Seguimos mirando el análisis y el segundo dato es apellido del estudiante. Entonces me vengo al ejercicio, digo apellido del estudiante
le voy a asignar y nuevamente leer cadena porque el apellido es una cadena. Entonces me voy a venir acá y voy a copiar este mensaje que ya lo tenemos preparado para no repetirlo. Y lo colocamos entre comillas. ¿Sí? Por apellido. Ahora viene sexo. El sexo vamos a escribir M si es masculino o F si es femenino. Entonces, nos venimos al chat 4 y digo sexo del estudiante. Y como voy a ingresar es un carácter, ya no voy a llamar a leer cadena, sino que voy a llamar a leer carácter esta. Y recibe el mensaje, el carácter 1 y el carácter 2. Entonces voy a decir aquí, leer carácter, entre comillas, sexo, ¿verdad? ¿Y cuál es el carácter que puede ingresar? Sea una M, coma, o sea una F. Listo. ¿Sí? Entonces mire que cuando ya ingreso los tres parámetros, el mensaje, que es todo esto, y M y F, se quita el error. Sigo mirando el análisis, ya voy por el sexo, ahora viene la edad. Entonces, edad del estudiante. ¿Qué es la edad? La edad sí la necesitamos para hacer cálculos, ¿sí? Necesitamos hacer, por lo tanto la vamos a llamar como leer valor, ¿verdad? Y vamos a utilizar exactamente el mismo mensaje, edad del estudiante. Aquí la tengo y lo pego, edad del estudiante. Pero ¿qué pasa? Ah, perdón, la copié por fuera. Aquí debe ser dentro de paréntesis. ¿Qué pasa con leer valor? Espera además del mensaje un límite inferior y un límite superior. ¿Cuál es la edad mínima? Si estamos hablando, yo diría que de 5 años, ¿verdad? Es más, 3 años para entrar 2 años incluso a un maternal. ¿Sí? De 2 años, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánta edad puede uno estudiar? Yo voy a colocar aquí, pues, qué sé yo, 80. ¿Sí? Esa sería la edad permitida, entre 2 y 80 años. ¿Listo? Y con eso, pues yo estoy validando que no se acepte una edad inferior a 2 años ni mayor que 80, por decir algo. Listo. ¿Qué pasa? Ya terminé con los datos de entrada, mire. Ya terminé. Ahora, hay algo muy importante. Cuando se hace el análisis del problema, nosotros tenemos que mirar qué es lo primero que se debe calcular. Porque yo no puedo pretender venir a calcular, por ejemplo, el promedio de la edad de las mujeres si yo no conozco primero la suma de edad de las mujeres y el número de estudiantes, el número de mujeres que hay. ¿Cierto? Entonces, ojo con eso. Es por eso que dice la definición de algoritmo que es una secuencia o serie de pasos organizados lógicamente. Cuando hablan de organizado lógicamente, es que primero se tienen que ejecutar unos para después ejecutarse otros pasos. En este caso, antes de calcular el promedio de edad de las mujeres y el promedio de edad de los hombres, yo he tenido que calcular la suma de edad de las mujeres, la suma de edad de los hombres, el número de mujeres y el número de hombres que hay en el curso. Porque si yo no calculo eso primero, entonces esas variables no van a tener información y el resultado va a ser errado. Entonces, cuando uno va a hacer un software, está diseñando, está desarrollando un programa, uno tiene que mirar qué es lo primero que yo debo hacer. Lo primero es inicializar las variables. Segundo, es los datos de entrada. Tercero, es los cálculos, los procesos. Pero esos procesos se tienen que hacer en un orden lógico
para que el resultado me pueda arrojar el valor esperado. ¿Cuál es el orden lógico que debo calcular primero para que lo pueda utilizar el resultado para hacer otros cálculos? Entonces, lo primero que voy a hacer es saber si conocer el número de mujeres y el número de hombres, ¿verdad? Y calcular el número de estudiantes que tiene. Entonces, si miramos el ejercicio que hicimos pasado, ¿qué es lo primero que hicimos? Tenemos esto, ¿verdad? Mire, un condicional. Para que tenemos que saber si lo que ingresamos fue una mujer o fue un hombre. ¿Y mediante qué lo conocemos? Su sexo. Por lo tanto, aquí entonces nace una nueva función que por supuesto no la vemos aquí, ¿cierto? En este proceso. Pero cuando ya venimos a programar, yo me doy cuenta que tengo que ser, como lo hicimos en el pasado, tengo que validar el sexo del estudiante ingresado. Para validar el sexo, entonces tengo que hacer una condición. Yo me la voy a llevar de aquí para no repetirla y me voy a venir acá entonces y voy a crear una función que voy a llamar validar sexo. Sí, unida. Y esa función validar sexo, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Entonces, es donde nosotros vamos a contar el número de mujeres, la sumatoria de edad de las mujeres, el número de hombres y la sumatoria de edad de los hombres. Pues como lo que voy a hacer es eso, voy a necesitar unos parámetros aquí. Por lo tanto, esta función me tiene que devolver varias cosas. Y los parámetros en este caso también deben ser por referencia, porque vamos a hacer este cálculo. ¿Qué es esto? Si mayúscula de sexo del estudiante es F, entonces vamos a decir que el número de mujeres, pero ahorita lo reemplazamos. Y vamos a hacer esto. Y luego vamos a hacer esto y esto, ¿verdad? Entonces, coloqué la estructura para que la veamos y entendamos. Entonces yo voy a necesitar aquí unos parámetros. ¿Cuál es? Lo primero que voy a necesitar es el sexo del estudiante. Sí, sex es, así, sex es porque es lo que estamos validando aquí, el sexo del estudiante. Lo segundo que vamos a utilizar es el número de mujeres y la suma de edad de las mujeres. Entonces eso sería número de mujeres, aquí, y lo voy a colocar por referencia, aquí obligatoriamente porque no me queda otro, y lo mismo número de hombres, por referencia. Pero también vamos a hacer la suma de edad de las mujeres. De edad de las mujeres. También me toca por referencia. Y la suma, mal escrito, edad de los hombres. También por referencia. Todos estos parámetros los vamos a utilizar. Mire que el número, el sexo del estudiante no lo requiero por referencia porque no necesito hacer parámetros. ¿Para qué lo utilizo? Para venir a preguntar si mayúscula de sexo del estudiante es ese, entonces, y aquí donde cambia, yo no debo hacer un proceso allí, ¿sí? Sino que yo, ¿qué hice? Esto que dijimos que era sumar dos valores, ¿se acuerdan? Esta función, mire, sumar dos valores, ¿verdad? Por lo tanto, aquí no voy a decir que la suma de edad de las mujeres es suma de edad de las mujeres más 1, sino que voy a llamar a mi función sumar dos valores. ¿Y qué valores son? ¿Qué voy a pasarle? La suma de edad de las mujeres, o sea, ella misma, la suma de edad de las mujeres. ¿Y quién? El 1. ¿Y de dónde saco yo eso? Mire, suma de edad de las mujeres es, perdón, suma de edad de las mujeres coloqué.
No, yo no iba a colocar esa. Lo primero era el número de mujeres. Era lo que iba a colocar. Aquí les pido excusa. Entonces, pero si es sumar. Y vamos por aquí. Número de mujeres, que es el primer parámetro. Vamos a reorganizarlo. Lo pudiera dejar así, pero a mí me gusta trabajar en orden. Número de mujeres. Y aquí también sería, porque no voy a calcular todavía la sumatoria, sino que voy a ir en el orden. No importa si calculo primero la suma y después el número, pero a mí me gusta ir en orden. Entonces, primero es número de mujeres, le asigno sumar dos valores y paso número de mujeres y 1. Esto desaparece. Ya lo calculé. Aquí voy calculando, porque si es femenino, tengo que contar las mujeres. ¿Y dónde las cuento? En la variable número de mujeres. ¿Y cómo la cuento? Llamando a la función sumar dos valores. Y le paso como parámetro número de mujeres, ella misma, y el 1. Porque eso es lo que saco del proceso, aquí. Que está aquí. En función. Número de mujeres más 1. O sea, ese es lo que estoy haciendo, justo lo mismo. Y ahora voy a sumarlo. Ahora sí voy a sumar la edad de las mujeres. Entonces, voy a decir suma, porque si es edad, si el sexo es F, entonces una mujer. A mí siempre también me gusta alinear esto para que se vea. Y también voy a llamar a la función sumar dos valores. Y ahora sí, aquí es suma edad mujeres. ¿Y qué vamos a sumar? ¿Qué vamos a sumar? Yo miro aquí, suma la edad, ¿verdad? La edad. Pero ¿qué pasa? Me doy cuenta que aquí no tengo la edad de las mujeres. Mire, no aparece en los parámetros. Por lo tanto, aquí necesito un parámetro más, que es la edad del estudiante. ¿Sí? La edad del estudiante ya la coloqué. Y ahora sí puedo venir aquí a decir que lo que necesito aquí es la edad del estudiante. Y cierro. Entonces, me voy dando cuenta, si lo olvido al principio, si se me escapa, como en este caso, que además del sexo, el número de mujeres, el número de hombres, la suma de mujeres, también necesito la edad del estudiante. Porque necesito sumársela aquí cuando vaya a calcular. Entonces ya tenemos, mire que hemos llevado dos veces sumar dos valores. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Sumar dos valores. Sumar dos valores. ¿Y cuáles son los dos valores? Vamos a sumar el número de hombres y vamos a sumar el 1. ¿Sí? Porque es esto que está aquí. Número de hombre, número de hombre, es número de hombre más 1. Es lo mismo que hemos hecho aquí. Y para la suma de las mujeres, de los hombres, perdón, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llamar la misma función sumar dos valores y vamos a colocar ¿quién? La suma de edad de los hombres y la edad del estudiante. Entonces, ya tenemos la función validar sexo. ¿Qué hace esta función? Simplemente valida si el sexo es femenino, F, lo cuenta una mujer y le suma su edad. Si no, entonces cuenta que es hombre y suma su edad. Eso es lo único que puede hacer, no va a hacer más nada. Y el condicional es múltiple para no tener que validar las dos condiciones. Entonces ya tengo validar sexo. ¿Sí? Mire cómo me queda. Entonces, necesito llamar esta función desde el algoritmo principal. Por lo tanto, me vengo aquí y después que yo leo
los datos de entrada, voy a llamar a esa función. Va a generar errores porque aquí hay unos por referencia. Entonces tengo que quitar todas esas palabras que dicen por referencia y dejar simplemente la variable separada por coma. Y los parámetros tienen que ir en el mismo orden que la función. Entonces mire que está sexo del estudiante, número de mujeres, número de hombres, suma edad de las mujeres, suma edad de hombres y edad del estudiante. En ese mismo orden como diseñamos la función. Número de sexo del estudiante, número de mujeres, número de hombres, suma edad de mujeres, suma edad de hombres y edad del estudiante. En el mismo orden. Entonces ya las tenemos. Ya llamamos aquí validar sexo. Entonces, fíjense que ya tengo hecho esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero y debo preguntar si se desea ingresar nuevos datos, porque ya terminamos los procesos. Eso es lo otro. Tenemos que entender en el análisis que hay unos procesos parciales que son los que debemos hacer por cada ingreso de datos. ¿Cuáles son? Contar el número de mujeres, contar el número de hombres, que ya lo hicimos, sumar la edad de las mujeres y sumar la edad de los hombres. Esos son procesos parciales. ¿Y cuáles son los procesos totales en este ejercicio? El porcentaje de mujeres, el porcentaje de hombres, el promedio de edad de las mujeres, el promedio de edad de los hombres y el promedio del curso. ¿Y por qué son totales? Porque para poderlo calcular se requiere conocer, en este caso para calcular el promedio de, ¿dónde está? El porcentaje de mujeres, yo necesito conocer cuántas mujeres hay en el curso y cuántos estudiantes en total hay. Igual para el porcentaje de hombres, cuántos hombres hay en el curso y cuántas mujeres, cuántos estudiantes en total. Y para el caso del porcentaje de edad de las mujeres, necesito conocer la suma de edad de las mujeres y el número de mujeres. Y para el promedio de edad de los hombres, necesito conocer la suma de edad de los hombres y el número de hombres del curso. Y para conocer el promedio de edad del curso, necesito conocer la sumatoria de edad de las mujeres, la sumatoria de edad de los hombres y el número total del curso. Por eso se dice entonces que hay unos procesos que son parciales y otros que son totales. Los procesos parciales les debo realizar cálculo por cada dato ingresado. O sea, cada vez que ingreso debo hacer ese cálculo. Los procesos totales los debo hacer cuando ya termine de ingresar los datos de entrada, cuando ya no voy a ingresar más datos de entrada. ¿Sí? Para que nos quede eso claro. Esa es otra táctica. Yo tengo que analizar dentro de lo que haga aquí, dentro de los procesos, cuáles son parciales y cuáles son totales. De la misma forma como hay datos de salida. Hay datos de salida parciales y hay datos de salida totales. ¿Cuáles son los datos de salida parciales? Los que necesito mostrar por cada ingreso de datos. O sea, por cada dato ingresado leídos, por cada dato de entrada que se ingresaron. Necesito mostrar algún resultado. Esos son los datos parciales. ¿Y cuáles son los datos totales? Son aquellos que solo se pueden visualizar cuando finalice el ingreso de datos. O sea, cuando ya no voy a ingresar más información. Entonces me muestra el resultado. Entonces tenemos procesos parciales y totales y tenemos datos de salida parciales y total igualmente. Y el concepto es el mismo. Bien. Aclarado eso, entonces nos vamos para acá y ya tengo aquí todos los procesos parciales, que es contar las mujeres, contar los hombres. Ah, perdón, pero estoy ya donde no era. Acá. Ya tengo todos los procesos. Aquí cuando yo dije validar sexo. Validar sexo, entonces me trae acá y ya puedo calcular el número de mujeres,
y la sumatoria de las mujeres, el número de hombres y la sumatoria de hombres. Esos son los datos o los procesos parciales. Ya los tenemos. Si ya los tengo y ya terminé, entonces, ¿qué es lo que sigue? Mire, lo que sigue es preguntar si vamos a ingresar nuevos datos. Y me voy a llevar el mensaje. Entonces, en la opción que OP, le voy a asignar, y aquí como voy a leer, es un carácter, llamo a la función carácter. Y le paso como parámetros el mensaje, ¿desea ingresar nuevos datos sí o no? Y cuáles son los caracteres que puede ingresar la S, eso tiene que ser entre comillas, y la N también entre comillas. Y mire que automáticamente se quita el error. Entonces ya aquí finalizamos. Esa pregunta indica el final de los procesos parciales. Si tuviera que mostrar datos parciales, irían aquí. Aquí iría mostrar los datos parciales. ¿Pero qué pasa en este ejercicio? No tenemos datos parciales, o sea, no tengo datos parciales por cada estudiante, porque yo ingreso su identificación, su nombre, su apellido, su sexo y la edad. ¿Qué voy a mostrar? Nada, no me voy a mostrar nada de ese estudiante, no tengo nada, por lo tanto, no existen datos para mostrar parciales en este ejercicio. En la gran mayoría de los ejercicios sí hay datos parciales. Como no hay, entonces paso directo a la pregunta. Si voy a ingresar más datos, y si respondo aquí con sí, entonces él se repite y viene acá a repetir y hace todo el proceso nuevamente. Si digo no, finaliza. Cuando finaliza, ¿qué voy a hacer? Los cálculos totales, es decir, todos aquellos cálculos que se deben realizar luego de finalizado el ingreso de datos. ¿Cuáles son esos cálculos? Entonces dijimos que eran el porcentaje de mujeres, el porcentaje de hombres, el promedio de edad de las mujeres, de los hombres y del curso. Esos son los datos totales. Entonces me vengo aquí a calcular esos datos. Si miramos el ejercicio, luego del ciclo, mire, ¿qué hicimos? Calculamos el número de estudiantes. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el número de estudiantes. ¿Sí? Para saber cuál es ese dato. Mire que es que sigue aquí. ¿Ve? Número de estudiantes es número de mujeres más número de hombres. Pero ¿eso qué es? Una suma. Entonces me vengo aquí a mi ejercicio y digo, número de estudiantes, le voy a asignar sumar dos valores, porque eso es lo que voy a hacer, a sumar dos valores. Recuerden que está en fucsia y todo lo que está en fucsia dijimos que era sumar dos valores. Entonces, ¿qué voy a sumar? Número de mujeres, número de hombres. Listo. Ya tengo el dato de número de mujeres, el número de estudiantes del curso. Si ya conozco el número de estudiantes del curso, entonces ya puedo calcular el porcentaje de mujeres y de hombres. ¿Sí? Y puedo calcular el promedio. Mire que es lo mismo que hicimos acá. Luego de calculado el número de estudiantes, se procede a calcular el porcentaje de mujeres, de hombres, el promedio de edad de mujeres, el promedio de edad de hombres y el promedio de edad del curso. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces me vengo aquí y ya empezamos en el orden que está en el análisis para no perdernos, por supuesto. Porcentaje de mujeres. Entonces, el porcentaje de mujeres le voy a asignar. Y nosotros habíamos creado una función que se llama ¿cómo? La buscamos acá, si se me olvidó. No, está resaltada en, sí,
multiplicar, dividir, ¿verdad? La habíamos llamado así. Multiplicar, dividir, mire. Multiplicar, dividir. Tiene valor 1, valor 2 y valor 3. Entonces, es la función que yo voy a utilizar aquí. Multiplicar. Ahí está, multiplicar, dividir. Entonces, espera, valor 1, valor 2 y valor 3. ¿Quién es valor 1? Me vengo al proceso. Porque el proceso es el que me va a decir el número de mujeres sería el valor 1, el 100 sería el valor 2 y el número de estudiantes sería el valor 3. En ese orden. Número de mujeres, entonces sería número de mujeres. El valor 2 es una constante 100 que no varía. Y el 3 es el número de estudiantes. Número de estudiantes. Número de estudiantes. Listo. Si yo reviso, ya yo conozco el número de mujeres, porque lo calculamos aquí en validar. Conozco el 100, que es una constante, y conozco el número de estudiantes, que lo acabamos de calcular aquí. O sea, ya tengo todo. Entonces, si ya calculé el porcentaje de mujeres, también calculo el porcentaje de hombres. Y ya es tan fácil como llamar a la misma, multiplicar, dividir, y ya no sería el número de mujeres, sino el número de hombres. El 100 se mantiene y el número de estudiantes se mantiene. Ya tengo calculado el porcentaje de mujeres y de hombres. Ya tengo estos dos cálculos que están aquí en azulito. Ya están. Ya tengo la suma de edad de las mujeres y ya tengo la suma de los hombres. Ahora voy a calcular el promedio de edad de las mujeres. Entonces voy a utilizar la variable promedio PROMUC. Creo que así es. Vamos a verificar. PROEDAMUC. Promedio de edad de las mujeres. Está mal escrito, entonces PROEDAMUC. Asigno. ¿Y quién dijimos que era? Nosotros creamos una función, si no me acuerdo la busco, y se llama promedio, si mal no estoy. Validar. Ah, no. Dijimos que tiene la estructura de ¿qué? Dividir. Dividir. Entonces, multiplicar. Promedio, mira, aquí está, sí, promedio, así se llama. Promedio. Promedio. Valor 1 y valor 2. Recibe eso. Entonces, llamo promedio. ¿Quién sería el valor 1 y quién sería el valor 2? Me voy al proceso. El valor 1 es la sumatoria de edad de las mujeres y el valor 2 sería el número de mujeres. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí. Sumatoria de edad de las mujeres y el número de mujeres. Listo, ya tengo el promedio de las mujeres y lo mismo hago para el promedio de edad de los hombres. Llamo la función promedio y el parámetro es la suma de edad de los hombres y el número de hombres. Listo, ya tengo estos dos. ¿Qué me falta? El promedio de edad del curso. Entonces vamos a calcular el promedio de edad del curso. Llamo la misma función promedio. Aquí es donde viene lo interesante. Ya sabemos que la función promedio se me perdió, sumar, multiplicar, promedio, divide un valor 1 entre un valor 2. Entonces, como eso es lo que hace, y le mando, el proceso me dice que debo sumar la edad de las mujeres más la edad de los hombres. Eso es lo que voy a hacer aquí, mire. Sumatoria de edad de las mujeres
sumatoria de edad de las mujeres más la sumatoria, ay, perdón, aquí se me fue para allá, número, número de hombres, me voy aquí, más la sumatoria de edad de los hombres, coma, todo eso se me convierte en un solo parámetro. ¿Y cuál es el otro que espera? El número de estudiantes. Entonces aquí vendría el número de estudiantes. Miren, de esta manera yo le digo, hombre, el primer parámetro va a estar conformado por la suma de edad de las mujeres más la suma de edad de los hombres. Y el segundo es el número de estudiantes. Entonces, cuando viene acá, a promedio, el valor 1 recibe esa suma que yo estoy invocando acá, que es esta. ¿Sí? Y por eso utilizo la coma para separarlo y al número de estudiantes. Y él perfectamente hace el cálculo del promedio de edad del curso. ¿Qué pasa si yo reviso? Ya terminamos todos los procesos. ¿Qué me quedan? Los datos de salida. En este caso, salidas totales porque no tenemos salidas parciales. Entonces, como no he creado la función, entonces vengo a crear una función que se va a llamar mostrar totales. Si tuviera, repito, parciales, hubiera creado la función mostrar parciales. Pero como no la tengo, mostrar totales. ¿Por qué no me carga? Ah, porque está mal escrito. Siempre que se vea porque la palabra función quedó mal escrita. Y no coloca el fin de la función. Bien. ¿Qué vamos a mostrar? Entonces yo puedo revisar los datos de salida que tengo. El número de mujeres, el número de hombres, más. Si coloqué esa... bueno, pero recuerde que no podemos copiar directo de ahí. Lo que puedo hacer es copiar ahí, venirme a un bloque de notas y pegar para que me borre todos los formatos y no me vaya a generar error. Eso sí lo puedo hacer. Y ya luego de que lo hice, sí puedo venir a copiar acá, pues como son bastantes parámetros para no demorarme. Número de mujeres, número de hombres, número de estudiantes, porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres, promedio de edad de las mujeres, promedio de edad de los hombres y promedio de edad del curso. Esos son los datos que necesito. Y para ganar tiempo, pues voy a utilizar esto mismo que hicimos la vez pasada, lo copio y lo pego aquí en la función, ¿sí? Para ganar un poco de espacio. Eso no es sino mostrar cada uno de esos datos. Y listo, ya la tengo. Como ya la tengo, entonces simplemente copio y llamo la función aquí al final. Mostrar. Guardamos y me queda estructurado el algoritmo ya de forma modular. ¿Sí? Aquí yo puedo subir esto sin ningún problema para que nos quede así. Entonces, mire que se cumple todos los requisitos que enuncia las instrucciones en el lenguaje. Los procesos, las funciones solo hacen una tarea. Esta solo lee un valor, lo valida. Solo lee una cadena, valida que no esté en blanco. Y lee un carácter y valida que sea cualquiera de los caracteres C1, C2. Aquí solo inicializa variables. Aquí solo hace la suma de dos valores. Aquí primero multiplica dos valores y luego lo divide entre otro valor. Y aquí divide un valor 1 entre un valor 2. Y aquí pues valida si el sexo es femenino, calcula el número de mujeres y suma la edad de las mujeres. O cuenta más bien, cuenta el número de mujeres y suma la edad de las mujeres. Si no, cuenta a los hombres y suma la edad. Eso es lo que hace. Y finalmente está la función de mostrar totales. Si ejecutamos el algoritmo, no debería generar error y debe mostrarnos los resultados. Identificación, cualquiera. Nombre, cualquiera. Apellidos, cualquiera. Sexo, vamos a decirle G, por ejemplo, me dice que no vale. T me dice que no vale y hasta que no presione, por ejemplo, M, no me va a permitir ingresar. Ya, edad, 25, por ejemplo. Voy a ingresar más datos, sí.
Identificación cualquiera. Mire que si le doy enter no me lo acepta. Tengo que ingresar cualquier identificación. El nombre cualquiera. El apellido cualquiera. Y vamos a decir que es M nuevamente. Y hemos dicho 22 ahora. Sí, voy a ingresar nuevos datos. 1, 4, 5, 6. Cualquier nombre, cualquier apellido. Vamos a decir que es femenino. Vamos a decir que es 18. Sí. Vamos a ingresar otra identificación, otro nombre, otro apellido, otro sexo F, 21. Vamos a decirle que sí, vamos a ingresar uno más. ¿Qué va a decir? Identificación cualquiera, nombre cualquiera, apellido cualquiera, femenino y 22. Y le vamos a decir que no. Y el que me dice, número de mujeres del curso, 3. Claro, ingresamos 3. Número de hombres, 2. El número de estudiantes es 5, porque 3 más 2 es 5. El porcentaje de mujeres en este caso es 60 y de hombres 40. Pues claro, hay 5, 3 mujeres. Como son 5, pues equivale 20 por una cada uno, entonces son 60. Y 2 hombres da 40. El promedio de las mujeres es de 20.33 años y el de los hombres de 23.5 y el del curso es de 21.6 años. Entonces mire que eso funciona. Ahora, ¿qué me doy cuenta? Yo puedo venir aquí. Cuando creé la función, para que no se vean esos datos, ahí le digo borrar pantalla inicialmente. Sí, ya esto es como se llama carpintería. Y vengo acá y ya me borra todos los resultados y me quedan solo los datos. Ahí, miren. Ahí entonces uno puede irle dando toda la forma que uno quiera. Vemos que el ejercicio cumple con todos los requerimientos y está mostrando de una forma organizada los datos. Y aquí ya pues finaliza la ejecución y nos queda un ejercicio muy bien estructurado modularmente. Entonces ya tenemos el ejemplo secuencial. Miren, van a decir, si el ejemplo secuencial nos gastamos 52 líneas y en el modular llevamos 104, o sea, el doble. Ah, claro, teniendo en cuenta pues que hay una separación aquí, por supuesto, entre función. Sí, pero ¿qué pasa? Nos queda un ejercicio súper organizado, muy bien estructurado y que yo puedo colocarle, digamos que hay un requerimiento nuevo, yo puedo programar la función, llamarla donde corresponda y lo que está bien, no va a cambiar, no se va a dañar, no va a tener injerencia. Entonces la programación modular nos permite que el programa, el software vaya creciendo, agregándole nuevas funcionalidades. Por lo tanto, se vuelve muy práctico y la funcionalidad es 100%, digamos, garantizada. En el sentido que si hacemos una buena estructuración, pues todos los procesos se van a desarrollar y ejecutar eficientemente. Eso es el concepto de programación modular y es lo que espero conseguir. Ahora, ya ustedes programaron el algoritmo secuencial en el trabajo 1, ¿verdad? Ahora en el trabajo 2, que es la misma actividad 2, vamos a programar, pero en forma modular. Eso es lo que vamos a hacer en el trabajo 2, que ya está a partir de hoy disponible para trabajar. ¿Qué me preocupa? Pues que llegan muy pocos al encuentro sincrónico y seguramente van a programar y yo voy a tener que calificar muchos 1 porque me van a programar como en el caso del foro y no lo voy a validar porque no cumple con esos requisitos que están establecidos en el enunciado de la actividad. Por eso los escribí, están aquí. Hay que cumplir eso que está allí. Si no se cumple, aunque el ejercicio corra como lo vimos, no se califica bien porque no cumple con esos criterios, no estamos programando modularmente. Eso lo quiero dejar muy bien establecido para que no haya lugar a dudas. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, chicos? Anderson. Nada, Mateo. Cristian, Norma, Adrián, Ramiro.
No, señor, hasta el momento tocaría, entré un poquito tarde, Sí. pero observaré la La digamos, grabación. sí, señor, para aclarar dudas. Es muy Listo. interesante, es En muy el, interesante lo que acaba de decir. Sí, chicos, de verdad, esta es la verdadera programación. O sea, lo que vimos antes es la inducción, conocer la estructura, manejarla, pero ya esta es realmente la programación. Que luego esto lo van a aplicar en programación orientada a objetos. El concepto es que allá no manejamos variables, sino que vamos a manejar objetos, pero se mantiene la misma filosofía de programación. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Esto le va a servir para cualquier lenguaje de programación donde manejemos, ya no vamos a hablar allá de funciones, sino que vamos a hablar de métodos. ¿Sí? El método tal, ahora, en caso de Python, trabaja como función, ¿sí? Porque se trabaja la que función. Entonces, pero eso a la larga es lo de menos, pues el nombre es con lo que trabajan, eso es, no es significativo, puede ser método, puede ser función, pero si trabajamos con parámetros, con objetos, incluso podemos trabajar con variables también. Así que esto les va a servir, por eso se llama algoritmos, lógica de programación, porque lo que enseñamos es lógica que les sirva de base para aplicar a cualquier lenguaje de programación. Este concepto se aplica a cualquier lenguaje de programación. Bueno, si no hay más dudas, inquietudes, entonces dejamos aquí. En el día de mañana, Dios mediante, les estaré publicando el video y les voy a compartir nuevamente, voy a guardar el análisis, así resaltado como lo resaltamos en amarillo, en fucsia y este azul, y este verdecito que está acá, para que toda la explicación que se hizo, pues la puedan ir guiando y siguiendo en el ejercicio y vean por qué se colorearon así. ¿Listo? Entonces les comparto el análisis nuevamente, más el chat 4, este que acabamos de hacer, ¿sí? Porque este chat 2 ya lo tiene. Y el ejemplo 1 también se los compartí en el encuentro anterior. Entonces mañana les comparto estos dos archivos. Así están. Para que lo asimilen, también los reinvito nuevamente al foro 3. Revisen el ejemplo. Miren los aportes de los compañeros. Miren qué pueden aportar para mejorar. Porque se trata de su foro, de participar para aportar y construir conocimientos entre todos. Bien, no siendo más, dejamos entonces por hoy. Voy a detener la grabación.